enfermedad en el humano. Las varias clases son bacilos, anaerobios, gram positivos que se encuentran viviendo, cuyo hábitat es el medio ambiente por lo general, y en algún caso forman parte de la flora microbiana normal, sobre todo en el tracto gastrointestinal, en las glándulas sudoríparas, en alguna parte de la boca, pero estos Clostridium o clostridioides, que son los que se encuentran como flora, no producen patología a no ser que exista una situación especial en el ser humano. En cambio, los Clostridium tienen 135 especies descritas, de las cuales 4 son patógenas para el hombre, que son estas 4. La gangrena gaseosa, que se produce por el Clostridium perfringens, que es cuando se contagia por pequeñas lesiones de continuidad de la piel y producen infecciones en la piel de tipo necrótico, que pueden llegar hasta la amputación. El tétanos, el Clostridium tetani, que es una enfermedad que produce parálisis espástica de tipo generalizado y que es inmunoprevenible. ¿Cuántos de aquí tienen vacunas contra el tétanos? 5 dosis. ¡Exacto! 1, 2, 3. ¿Y los demás qué están esperando? La vacuna contra el tétanos es una vacuna ocupacional. Como personal de salud, todos tienen que tener antes de ir a provincia, sobre todo. El botulino es el que produce el botulismo, que es una intoxicación alimentaria que se contagia por contaminación de la toxina botulínica en los arroces principalmente. Y la toxina botulínica la usamos comúnmente como botox, ¿no? Que es un paralizante de las fibras nerviosas de los músculos que gesticulan la cara y las facciones, y lo que hacen simplemente es provocar un efecto paralizante en la cara y se ven efectos de cara estirada, ya no se ven las arrugas. Y el Clostridium difficile, que produce enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad producto de un tratamiento antibiótico largo, donde el Clostridium vive normalmente en el tracto gastrointestinal, prolifera, produce una diarrea profusa, necrosis de la mucosa del tracto gastrointestinal, que puede llevar a un síndrome de mala absorción crónico y la muerte de la persona, ¿no? Por intoxicación. Hoy vamos a ver lo que se llama el Clostridium tetani. El Clostridium tetani tiene una forma de palillos de tambor, que significa que su espora es terminal o subterminal, deforma el bacilo, y si lo teñimos con tensiones cromáticas para observar la espora, vemos como palillos de tambor o raquetita, pero raquetita cabezona, ¿no? La de tenis, que tiene mangola, la de Parkinson será, ¿no? Pero decimos palillos de tambor porque tiene un engrosamiento como las baquetas de las baterías, ¿no? Así se observa. Este microorganismo es muy delgado, por eso la espora deforma la estructura del bacilo. En algún caso, dependiendo si el cultivo es muy nuevo o muy viejo, podemos observarlo como gram negativo. Pero esto simplemente es porque al momento de formarse la estructura de la pared, la cantidad de peptidoglicano no es tan gruesa como para absorber la violeta tegenciana y fijar el rugor, y que se puede observar como gram positivo en el microscopio. Sin embargo, cuando es un bacilo que está maduro, su apetencia es gram positiva. Así que su apetencia es gram positiva, no gram negativa. Si les preguntan en el examen si ponen gram negativa, está mal, que es gram positivo. Sin embargo, se la podría ver en algunas ocasiones como gram negativa. Esta bacteria vive en el medio ambiente y
se encuentra en forma de espora. Ustedes han visto cuándo recetarían a un paciente que se va a poner contra el tétanos, y eso es conocimiento general. Cortaduras. Cuando se cortan, ¿con qué? Hierros oxidados. Con clavos, hierros oxidados, metales oxidados, ¿no? Esta enfermedad del tétanos en la antigüedad era muy conocida o era como una epidemia porque no se conocían los métodos de esterilización. Entonces los instrumentos quirúrgicos que se usaban para hacer las cirugías en épocas precarias solamente se los lavaba, se los cepillaba bien y se volvía a usar. Y al principio ni se lavaba, ¿no? Mientras más sucio el instrumento, más experto el cirujano. Sin embargo, no se daban cuenta que en el lugar encerrado estaban las esporas del Clostridium. Y al cortar, hacer cirugías, hacer abortos ilegales, las bacterias penetraban al tejido y ahí vegetaban, crecían y generaban su toxina. Y la paciente tenía tétanos secundario a la infestación por manipulación por instrumental quirúrgico oxidado. En la actualidad, muy raro que se oxide, porque ahora conocemos materiales de acero inoxidable que se utilizan para quirófano, que los puedes lavar 1000 veces y no se oxidan. Los puedes esterilizar con métodos de calor húmedo o con gases que generan también vapor y no se oxidan. Sin embargo, en la antigüedad, ¿cómo se esterilizaban? Hirviendo, agarraban una olla, metían y le hacían hervir un buen tiempo y así se esterilizaba el instrumental para utilizar en otra persona, porque todavía no se daban cuenta que las esporas sobreviven la esterilización, porque una esterilización por ebullición, ¿a qué temperatura llega? 100 grados, pero eso es a nivel del mar. Acá 89, 87. ¿Y a qué temperatura mueven las esporas? 120 grados, ¿no? Por eso el autoclave se lo utiliza a 121 para que destruya las esporas. Entonces, esta bacteria se encuentra en el ambiente, en el medio ambiente, ¿sí? Esta bacteria es móvil. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de toda la célula tiene flagelos periféricos, es decir, todos los flagelos que le dan movilidad se encuentran alrededor de toda la pared bacteriana. Como todos los Clostridium es anaerobio, ¿qué significa? Que solamente desarrollan concentraciones de oxígeno menores al 18%. Nosotros le damos una atmósfera de anaerobiosis cuando utilizamos gases de carbono en jarra para que el ambiente elimine el oxígeno y solo se encuentre el gas metano. La bacteria desarrolla fácilmente. Sin embargo, es un método de anaerobiosis, son métodos caros, porque para cada caja se utiliza un sobre. Si tenemos jarras, y por lo general, cada sobre es de difícil compra, digamos, entonces es complicado. Por eso los cultivos de Clostridium solamente los hacen los laboratorios que hacen vigilancia epidemiológica, que son los laboratorios de referencia, el LASA y el Centro. Es difícil pedir a un laboratorio común cultivo para Clostridium, es bien complicado, ¿sí? No porque sea difícil hacerlo, sino porque es caro. Sus alimentos en lo principal son aminoácidos e hidratos de carbono, por los que su cadena respiratoria llega a la anaerobiosis y desarrollan como forma de película toda la gana. Es difícil ver colonias encima si no vemos como una masa, como un slime, ¿no? Y si los sembramos en agar sangre, vemos pequeños halos de hemólisis alrededor de las colonias. Ahora, existen 3 tipos de Clostridium, mitis gravis y otro mitis gravis, pero esos se diferencian por el tamaño de la colonia, lo que significa, no significa que vayan a ser más patógenos o menos patógenos, ¿sí?
Para nosotros hacer el diagnóstico de tétanos en una persona, no basta encontrar solo la bacteria, sino tenemos que ver la toxina en la persona. ¿Por qué? Como es una bacteria que se encuentra en el ambiente, nosotros podemos estar colonizados por los virus. Pero si no demostramos que esa bacteria vegetativa genera la toxina, entonces no podemos decir que es tétanos. Entonces, para confirmar la enfermedad de tétanos, necesariamente debemos encontrar bacteria y toxina. Ahora, si solo encontramos una toxina en la persona, sí también decimos que es tétanos, porque sabemos de dónde viene la toxina, de la bacteria. Si no hay bacteria, no hay toxina. Entonces, lo ideal es identificar la neurotoxina. Por eso, rara vez se piden cultivos, sino se piden pruebas inmunológicas que identifiquen la toxina. ¿Sí? Antiguamente, ¿cómo se encontraba la toxina? Se tenía suero del paciente y se inoculaba en un animal. Si el animal desarrollaba parálisis espástica, era tétanos. En la actualidad ya no es necesario, sino se hacen pruebas de laboratorio de la toxicidad del plasma del paciente y se identifica. Ya no se utiliza animales de experimentación. Las esporas como tal, como formas de resistencia a condiciones de estrés, como disminución de la cantidad de agua y nutrientes en el medio ambiente, pueden sobrevivir muchos años en el medio ambiente. Son como semillas, ¿no? Ustedes agarran las pepas de una naranja y la dejan secar, y cuánto tiempo las guardan, después las hidratan y puede germinar una plantita. En el caso de las esporas, lo mismo. Las esporas que se encuentran en lugares desecados, nosotros las dejamos en un medio ambiente que no tenga agua, que no tenga almidón, que no tenga aminoácidos ni proteínas, y va a vivir. Cuando trasladamos esas esporas a un lugar hidratado, sobre todo, que tenga gran cantidad de nutrientes, la espora va a germinar y se va a volver una forma vegetativa. Se va a empezar a multiplicar y va a empezar a generar la toxina. Entonces, las bacterias en su forma de espora pueden vivir muchos años libres en el medio ambiente. Solamente destruimos las esporas por el método de ebullición en calor o utilización del autoclave. Otros métodos no sirven. ¿Sí? Esta bacteria no tiene un poder invasivo, por lo tanto, el único factor de patogenicidad importante es la toxina. La bacteria coloniza al ser humano a través de, que hemos dicho, cortaduras, lesiones de continuidad, incisiones y traumatismos, ¿no? Cuando hay accidentes donde hay fracturas expuestas, accidentes automovilísticos, se recomienda a las personas vacunarse con el tétanos porque no sabemos en qué tipo de metales han estado en contacto. Nunca tenemos que olvidarnos que esta, y así como algunas otras enfermedades de anaerobios, son monomicrobianas. ¿Qué significa? Que no vamos a aislar otra bacteria productora de enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Una persona se corta con una tijera oxidada, camina sin zapatos, se pincha con un clavo, utiliza para comer cubiertos oxidados que generan la comida siempre genera pequeñas lesiones en la boca. Entonces las esporas ingresan a la lesión de continuidad. Ahí la espora va absorbiendo agua, germina, genera bacterias, genera su ambiente de anaerobiosis, empieza a multiplicarse y genera la toxina. En el momento que la bacteria empieza a multiplicarse, el sistema inmunológico migra al sitio de colonización de la bacteria. Libera eritrocitos, interferón, factor de necrosis tumoral, degranulación de los eosinófilos o de las células granulocíticas del sistema inmune. Genera una coraza tratando de evitar que el clostridium se disemine. Pero todo esto nada más incrementa el ambiente de anaerobiosis. Todas estas acciones del sistema. Entonces favorece el desarrollo de la bacteria.
secreta su toxina, su neurotoxina. Esta neurotoxina es una toxina de tipo AB que tiene dos fracciones. Esta toxina migra hacia los nervios periféricos y a través de la mielina asciende hacia la médula espinal, hacia la columna vertebral, coloniza las asas anteriores de la médula y provoca la parálisis. ¿Qué es lo que hace? Impide la relajación muscular, evitando que los neurotransmisores liberen acetilcolina, entonces los músculos se quedan contraídos. Toda acción que nosotros hacemos muscular es estiramos, contraemos, ¿no? Contraemos, relajamos. Entonces llega un momento que las neurotransmisiones están bloqueados y no llegamos a la etapa de relajación. Entonces todo el cuerpo se contrae. Por eso se llama parálisis espástica, porque no llegamos al periodo de relajación. Como todo el tiempo estamos contraídos, como cuando nos da un calambre, ¿qué sucede? Cuando nos da un calambre, duele. Entonces el paciente está adolorido. Cualquier estímulo visual, ortogénico, auditivo empeora el dolor. Entonces el paciente se encuentra con una parálisis espástica dolorosa y además no pierde la conciencia. Entonces el paciente está consciente de todo lo que está pasando. ¿Sí? Esta toxina puede neutralizarse. Se utiliza una antitoxina, que no es solamente la vacuna. Evidentemente se vacuna inmediatamente a las personas para que generen anticuerpos contra el tétanos. Todas las personas deben tener una cantidad de anticuerpos, porque de niños nos hemos vacunado, por lo menos tenemos 3 dosis de tétanos, ¿verdad? Pero debemos completar a 5, entonces ustedes deben completar de 0. ¿Para qué? Para estimular el recuerdo de la generación de la antitoxina. Existe otra pequeña toxina que también genera la bacteria, que se llama tetanolicina. La toxina que produce el espasmo se llama tetanospasmina. Y esta otra toxina se llama tetanolicina. La tetanolicina es la encargada de que nosotros observemos la hemólisis en el cagar sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta toxina destruye los glóbulos rojos, igual que la streptolicina, un efecto similar, pero no tiene una acción mayor en el cerebro. ¿Sí? Como es una bacteria que se mueve, tiene antígenos flagelares, que también se conocen con el nombre de antígenos de tipo H. Podemos subclasificar a las bacterias dependiendo del antígeno en 10 serotipos. Y también tenemos el antígeno somático o antígeno O, que nosotros lo podemos englobar y podemos observar al Clostridium tetani por inmunofluorescencia. Utilizamos marcadores de fluorocromos para observar en el microscopio estas bacterias. Tienen un antígeno esporular, pero como no nos interesa el esporo en el organismo, no lo tomamos en cuenta. Y el serotipo identifica a la toxina. La patología más importante que provoca es el tétanos. El tétanos es una patología importante porque mata a la persona. ¿Cómo la mata? Poco a poco, dependiendo de dónde sea la lesión, la parálisis es progresiva. ¿Sí? Entonces, si la lesión es en el pie, en el dedo corto del pie, primero se paralizarán los miembros inferiores y va subiendo. Pero si nos hacemos una lesión en la cara, va a ir directo a la corteza cerebral y la parálisis va a ser más grave. Entonces, si primero empiezan a paralizarse los músculos estriados y poco a poco se van paralizando los músculos lisos. Entonces el paciente deja de respirar, deja de deglutir, deja de inspirar, deja de expirar y se muere, ya sea por asfixia, por la incapacidad de lograr los mecanismos de
respiración, puede llegar a vomitar o no tiene reflejo de tragar, entonces se puede ahogar con su misma saliva o con los alimentos o con el agua, y al último el corazón deja de latir. El paciente, si no recibe tratamiento específico, se muere. No hay tétano leve, tétano grave, entonces el paciente puede llegar a morir. ¿Tiene tratamiento? Sí, toxina y antibióticos, pero tenemos que identificar la patología rápida, ¿sí? Entonces, el principal mecanismo de ingreso de la espora es por lesiones de continuidad. Ahora, otro tipo de formas de ingreso de la espora son las mordeduras. Mordeduras de animales que tienen en su boca las esporas. Quemaduras contaminadas, fracturas expuestas. Y el lugar donde la bacteria anaerobia vive feliz es el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque la grasa es la menos irrigada, por tanto tiene menos concentración de oxígeno, rica en ácidos grasos. Entonces la bacteria vive feliz ahí comiendo y cero oxígeno, por tanto se desarrolla con facilidad. En lugares donde se practican abortos ilegales y no hay buenas condiciones de bioseguridad, el tétanos tiene alta incidencia. Las circuncisiones femeninas en las tribus, por ejemplo, hay tribus que nacen la mujer y lo primero que hacen es que cortan el clítoris y utilizan una navaja para todas las niñas, la misma. Entonces, por ahí penetran las esporas. En circuncisiones masculinas también, y lugares poco sanitizados donde se puedan hacer tatuajes o operaciones clandestinas. No se olviden que está de moda las cirugías estéticas a bajo costo, ¿no? Que son personas inescrupulosas que en sus casas hacen cirugías, le mandan a la paciente a su casa y se murió de pronto y nadie sabe por qué. Porque una cirugía en estas clínicas vale, digamos, $1,000 y en una clínica legal vale hasta $3,000. Entonces, ¿qué prefiere uno pagar? No se olviden que muchas personas del Brasil, del Perú, vienen a Bolivia a esas clínicas clandestinas porque aquí les sale mucho más barato hacerse operar. Pero hay que tener cuidado con todas estas patologías. ¿Cuál es la condición para germinar del espora? Solamente la baja concentración de oxígeno y la calidad de los nutrientes, que tiene que ser perfecta para que esta genere. En el lugar donde ha producido la germinación la espora, por la falta de oxígeno que genera la presencia de la bacteria, el tejido se muere, por tanto forma pequeñas lesiones necróticas. Pero no es lo más grave es la formación de la toxina. ¿Sí? Ahora, el lugar donde la bacteria germina y produce necrosis sí se puede sobreinfectar con otras bacterias de la piel, como Staphylococcus, que aprovecha para generar igual piodermitis necróticas. ¿Sí? Entonces, quedamos que el tétanos o el Clostridium tetanus no es invasivo. ¿Puede provocar celulitis locales? Sí, pero lo más importante es la producción de la toxina. ¿Cuál toxina? La tetanospasmina. La tetanospasmina es la que viaja a través de las terminaciones nerviosas hacia el sistema nervioso central de manera retrógrada y va produciendo parálisis. Lo que hace es el bloqueo presináptico de la acetilcolina para evitar la relajación muscular y el paciente se empieza a paralizar de manera progresiva hasta que muere. ¿Muere cómo? Porque no puede relajar los músculos, estando el dolor y se generan unas convulsiones al final y el paciente deja de respirar, deja de tragar, se asfixia y se muere. Esto es cuando un paciente ha transcurrido mucho tiempo sin tratamiento y lo grave es que este paciente tiene que ser internado en una sala donde no hay estímulos. Por tanto, nadie lo puede visitar. Lo que hacemos es metemos al paciente al UTI
todo en oscuras, cero ruidos, cero estímulos luminosos, mientras menos lo toquemos al paciente, ¿no? Y los sedamos, inducimos al sueño. Entonces lo sedamos, le damos administración de alimento parenteral, lo dormimos y le vamos administrando antitoxina y el antibiótico hasta que el paciente deje de estar contraído y empezamos a despertar. Lo revivimos y el paciente se cura, ¿sí? Eso es lo que se hace. El tiempo de incubación es de 4 días hasta varias semanas después y el tétanos puede ser generalizado. Cuando está los síntomas característicos, uno es el trismus, que es la parálisis de los maceteros, donde el maxilar inferior se lanza para adelante. Los músculos respiratorios, el paciente no puede respirar, no puede tragar y se genera una posición de opistótonos. Como todo está contraído, se arquea la columna y el paciente se ve así, como esta foto. Este es un cuadro famoso de un paciente que se con tétanos. Si ustedes observan, está arqueado porque no hay relajación muscular. Hasta los pies y los dedos de los pies están encogidos, como si te diera calambre, ¿verdad?, en el peine. Y hay trismus, los maceteros, no puedes cerrar los ojos, los dedos están contraídos, los antebrazos están contraídos. Y el paciente está consciente, no pierde conocimiento. Entonces es una enfermedad traumática y dolorosa, ¿sí? El tratamiento, ya les he dicho, se basa en la neutralización de la toxina. Lo más importante, aparte de matar la bacteria, tenemos que neutralizar la toxina. ¿Y cómo se genera la antitoxina? Bueno, se estimula la producción de anticuerpos antitoxina, inoculando la toxina en otros seres humanos y ya no se hace eso. Entonces hacemos en caballos, ¿no? Utilizamos suero hiperinmune de caballo. Todo lo que ustedes han debido escuchar con que se quería hacer para la vacuna del COVID, eso, ¿no? En el COVID se agarraba el COVID y se administraba a los caballitos, ¿no? Por la sangre. Se esperaba que se genere toxina, se traía el suero, se esterilizaba, se obtenían los anticuerpos y se hacían transfusiones a las personas. En este caso es igualito. ¿Qué es lo malo? Que estos sueros de animales también tienen algunas veces muchos alergenos. La persona puede hacer una reacción anafiláctica y se puede morir por la reacción anafiláctica y no por el tétanos tal, pero se utilizan pacientes hiperinmunizados. El Clostridium tetani como tal es sensible a la acción de la penicilina y se debe internar a la paciente, dejar en ambientes cerrados, sin estímulos, mejor si se lo induce a sueño, se pone un respirador, se da alimentación parenteral hasta que el paciente deje de estar contraído. El diagnóstico básicamente es clínico, porque el cultivo tarda, pero actualmente con la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, hacemos una identificación de la toxina rápidamente. Podemos ver bacilos gram positivos en las heridas, pero no es una confirmación de la enfermedad. Ahora sí podemos encontrar enfermedad sin la bacteria, sí. Si encontramos la toxina en el paciente, igual podemos decir que esté. ¿Cómo prevenimos? Vacuna. ¿Sí? La vacunación activa. Entonces todos ustedes están vacunados contra el tétanos. Más bien viene en la pentavalente, ¿no? Difteria, tétanos, coqueluche, influenza, hepatitis B, todas las vacunas que ustedes tienen que poner para entrar al internado. Así que tienen 5 años para completar su sistema de vacunación. Bueno, 4. 3 en realidad, porque ya se de 0, 4, 5 para completar su sistema de vacunación.
El esquema de vacunación de tétanos es de 5 vacunas, ¿no? La 0 al mes, al otro mes, a los 6 meses, digo a los 6 meses y al año, ¿no? Sí. Duele harto, pero vale la pena. Está sobre todo el brazo igual, pero sí, vale. Muy bien, esta es la clase de tétanos. Ya no les debo nada, ya no me van a hacer nada en la calle. Los doctores no les debo